Bueno, hace tiempo que no grabo un vídeo, mucho tiempo. Y hace ya, unos cuantos de meses, pues tenía ganas de retomar el canal. Y nada, aquí estamos. Hemos venido a una zona de bosque, una zona talada donde he podido encontrar donde sentarme y donde poner también el móvil para grabar. Hace un frío tremendo, tremendísimo, menos 7 grados, una barbaridad. Estamos en Alemania y bueno, aquí desde luego que el invierno ha llegado de pleno. Pero bueno, se está bien, me gusta y vamos a aprovechar un poco las pocas horas de luz que tenemos para ver si podemos hablar. Como he dicho, y como ya sabrá la gente que haya seguido mis vídeos, hace ya tiempo, varios años, 4 años, 5, que no subo contenido al canal. Y bueno, al final pues la vida pues va cambiando, hay ciertos caminos que se toman y hay otras cosas pues que se dejan atrás, ¿no? En este caso, yo esto pues bueno, no lo he abandonado realmente, simplemente lo he dejado en pausa durante un tiempo y como he dicho, pues llevaba ya unos meses con ganas de retomarlo, ¿no? Y bueno, si hay algo que es cierto, es que después de tanto tiempo, mis hábitos han cambiado un poco y digamos que no voy a tener una manera tan técnica de hablar, ¿no? Porque no estoy tan enfocado en el estudio como antes, realmente, ¿no? Tengo una vida completamente diferente y estoy centrado en otras cosas que no tienen relación con esto, ¿no? Ya más en el ámbito personal. Pero aún así, las ideas siguen, mi cabeza funciona igual y bueno, sigo viendo ciertas cosas que me llaman la atención y me hago preguntas y busco respuestas. Pero eso, el lenguaje tan técnico, pues no diría que lo he perdido, pero bueno, está ahí un poco en el limbo, ¿no? Aquí no tengo acceso a mis libros. Puedo buscar alguno en PDF, pero realmente es difícil. Tengo muchos libros que son muy difíciles de encontrar en PDF, por no decir que ni existen en PDF. Y aquí, no puedo realmente traerme todos mis libros, el ritmo de lectura que yo llevaba antes, ¿no? Puedo traerme unos cuantos, pero luego tengo que volver a bajar a España para traérmelo y al final no es algo que pueda hacer, ¿no? Así que bueno, eso lo dejo por ahí, ¿vale? Lo dejo por ahí. Solo decir que bueno, me alegra mucho ver que hay gente que ha seguido viendo mis vídeos en el canal. Sí es cierto que al principio del canal, era más yo hablando de mis propias ideas y de mis propios estudios, mis razonamientos, ¿no? Y luego el canal dio un cambio en el que ya, simplemente me dedicaba a leer textos de autores autorizados, ¿no? Algo, pues bueno, que realmente no era lo que yo quería hacer, ¿vale? Aunque respeto mucho, mucho a estos autores, sobre todo a René Guénon, sigo pensando que es una eminencia y es obligatorio leerlo, pero de alguna manera, se me cortaron las alas, ¿no? No podía yo ya expresar lo que yo pensaba simplemente porque digamos que no era alguien autorizado a ello, ¿no? Y ahora, la gente se preguntará, ¿y autorización de quién? ¿De qué? ¿No? Bueno, es gente que tiene un nivel espiritual autorizado por gente que también ha sido autorizada por otra gente, ¿no? Que al final viene de una cadena muy larga que se remonta a los profetas, ¿no? Y esta gente pues tiene una cualificación iniciática, ellos pueden hablar de estas cosas. Yo realmente esto pues no lo tengo, ¿no? Simplemente pues hablo desde el punto de vista profano. Y eso pues
por suerte o por desgracia, tuve que dejar de hacer mi contenido y dedicarme a compartir el contenido de estos autores. Es algo pues que yo no quería hacer, ¿no? Pero tuve que hacerlo y eso al final, pues bueno, acabó en que tuve que terminar de hacer vídeos para el canal, básicamente. Hubieron ciertas cosas que salieron mal y bueno, continué con mi vida, simplemente continué con mi vida y ya está. Y han pasado los años, el tiempo pasa rapidísimo y aquí estamos. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar del tiempo, ¿vale? Hoy vamos a hablar del tiempo, vamos a hablar de un poco sobre la eternidad, vamos a hablar de los ríos. Vamos a hablar de los ríos. Sí. Y no es que se me haya ido la cabeza, ¿no? Y ahora me haya dado por los ríos, ¿no? Pero hay unos puntos muy importantes en los que fijarse en cómo funcionan los ríos, ¿no? Yo creo que hay algún vídeo ya en el que he comentado esto. El río tiene un nacimiento y tiene una desembocadura, ¿no? Esa desembocadura acaba en el mar, ¿vale? Digamos que si vemos cómo es todo el proceso de nacimiento y de muerte del río, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es curioso cómo, bueno, la forma final del río es el mar, ¿no? El mar es una masa indefinida de agua en la cual todo se sumerge, ¿no? Y todo se mezcla, ¿no? Una gran masa, ¿no? Y esta masa es, digamos que se evapora, ¿no? Las nubes lo absorben, o sea, la forma menos física, ¿no? La forma más sutil lo absorbe y esa humedad que absorbe llueve en el pico de la montaña, en la parte más alta, que es el nacimiento del río, y el río comienza su camino, ¿no? Y es muy curioso porque vemos cómo el río realmente nunca para de moverse, ¿no? O sea, las aguas del río siempre fluyen. O sea que este proceso se va renovando constantemente. No hay realmente un momento en el que el río pare, ¿no? Sí hay algunos matices, ¿no? Por ejemplo, digamos que hay zonas en las que el río se congela, pero hay otras zonas en las que se descongela y continúa, ¿no? Pero es curioso porque el río en sí, ya no me refiero al agua, sino al río en sí, el río siempre permanece, ¿no? Y mientras el río esté ahí, el camino que define al río siga ahí, el agua siempre va a fluir por el río, ¿no? Por tanto, podemos decir que el río es fijo, pero que el agua que pasa por el río es efímera, como la vida, ¿no? O sea, este agua nace en el nacimiento del río, cae, todo lo que conlleva ese camino. Ojo, porque ese camino, el agua cuando nace es pura, ¿no? Como la vida en sí, el agua nace, es pura, es agua limpia, absolutamente pura. Y a medida que va cayendo por el río, va arrastrando, digamos que todas las impurezas que se va encontrando por el camino. Y cuando el agua llega a la desembocadura, que podríamos relacionarlo con la muerte, el agua ya lleva una carga que ha ido absorbiendo por todo este camino, ¿no? Y una vez que llega al mar, se confunde con todo lo demás, ¿no? Se confunde con el resto del agua, ¿no? O sea, ya ha hecho su propósito, ¿no? Ha llegado, ha hecho su camino, ¿no? Tenía un camino que tenía que recorrer y ese camino, pues bueno, ya termina, llega al mar y se confunde con la masa de agua, ¿no? Es muy curioso si pensamos que el tiempo realmente no para nunca. El tiempo siempre continúa. Pero hay ciertos matices del tiempo que son importantes a analizar, ¿no? Que realmente está
Está el pasado, el presente y el futuro. El pasado ya ha pasado, el pasado ya no existe, pero aún así existe ya, ¿no? Ya ha existido, pero no existe ya, ¿no? Ya ha pasado. Y valga la redundancia. El futuro no existe todavía, aunque es una potencia, es potencialmente algo que pueda pasar, ¿no? O sea, el futuro puede desenvolverse de muchas formas diferentes y aún no ha ocurrido, no existe. Pero en un plano más profundo sí existe, ¿vale? Sí existe. Y luego está el presente, que es lo importante. El presente es aquel que define el futuro y que le dará su existencia. Y es aquel producto del pasado que ha llevado a ese instante. Y eso es lo que hay que... Eso es lo importante, en eso es lo que hay que fijarse, en el instante. No hay nada más real que el instante. Ese momento en el que tú tienes la decisión de hacer el futuro, de crear algo. Y eso se asimila mucho a la vida en sí, ¿no? Al final nosotros somos, los seres humanos somos aquello que le da un sentido al que exista la vida. Yo siempre he considerado, y ya lo he dicho muchas veces, que si no existiera el ser humano, no habría ninguna razón de existir el mundo. Ya lo he dicho alguna vez que otra. Yo considero que todo lo que hay es para que el ser humano llegue a su razón de existencia y llegue a la culminación de su ser. Y esa culminación de su ser es la realización espiritual. Esa realización espiritual es la realización del instante, en la cual eres plenamente consciente de ese momento y puedes crear algo. El ser humano crea, ¿no? Es un ser creador, es un ser que tiene la potencia de poder cambiar algo. Y es muy curioso, porque ¿qué pasaría, qué sentido tendría que el mundo continúe existiendo si no hay un ser humano, ¿no? O sea, todas estas películas de que se acaba la humanidad, de que los animales son los que... Solo hay animales en el mundo, la naturaleza se entra a las ciudades, todo eso. Yo creo que eso no tiene ningún sentido. Yo creo que no tiene ningún sentido. Considero que en el momento que solo quede un ser humano y ese ser humano muera, el mundo tal cual deja de existir. Pero se convierte en una potencia, ¿no? No deja de existir completamente. O sea, la existencia y la no existencia, yo considero que son dos polos que están en constante intercambio, ¿no? No creo que haya un momento cero en el que el todo sea la nada, ¿no? Y acabe saliendo todo de ahí, ¿no? No, yo considero que la vida en sí, aunque sea efímera como el río, la vida es eterna, ¿no? La vida como concepto es eterna. La vida siempre debe de existir para que la muerte exista, y la muerte al mismo tiempo es ese mar en el cual está todo ahí confuso, pero es una gran potencia en la cual la vida va a volver a salir de ahí, ¿no? Al igual que el río, la nube absorbe el agua, se evapora, llega a la montaña y vuelve a nacer el río, ¿no? Y la vida siempre se mueve, el río siempre se mueve. Es un proceso que nunca para, ¿no? Hay ciertos ciclos en los cuales la vida en sí y la forma en la que está configurada, digamos, va cambiando, ¿no? Esto ya he hablado en ciertos vídeos también, los ciclos en los que la humanidad y el mundo se va moviendo, al igual que
la vida en sí pues tiene desde el nacimiento, la juventud, la madurez, la muerte, y tenemos el verano, primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? O sea, todo se mueve cíclicamente. La vida en sí, como concepto mayor, también tiene un ciclo, y ese ciclo pues continúa, pero nunca para. Así que hay que considerar que la vida como concepto es eterna. Si no hay vida, no hay sentido de ser. Por tanto, no debe existir nada, y la nada no puede ser nada, ¿no? La nada ya de por sí, siendo nada, ya es algo, porque ya se le define como algo. La nada ya es algo. Nada es un concepto que no se puede definir realmente, ¿no? Es nada, nada de nada. Pero para que la nada exista, tiene que haber algo que exista con lo cual se compare con la nada, ¿no? Entendemos a lo que llegamos, a lo que queremos llegar, ¿no? Con esta conclusión. Por tanto, la nada realmente no puede existir. Siempre tiene que haber algo con lo que se compare, para que se sepa que es la nada. Teniendo esto en cuenta, yo diría entonces que no hay posibilidad de que el mundo deje de existir, ya que el mundo es ese sustrato, ese soporte, ese puente para que el ser humano llegue a su realización espiritual interior, en la cual llegaría al propósito de su existencia, ¿no? Es como que el río sigue corriendo, sigue intentando llegar al mar, a la zona final, e inevitablemente llegará, siempre llega, pero hay ciertas zonas del río que se quedan ahí, ¿no? Y que no llegan al final. Llegan, pero no llegan realmente, ¿no? Ya se evaporan antes en ese camino, ¿no? Y de eso tratan, de usar el mundo tal cual, este puente, este soporte, para llegar a la realización interior. Algo que hoy día, ya que nos encontramos en una zona muy alejada del estado primordial, ¿no? Estamos en el invierno, ¿no? En el invierno de la vida, en el invierno del ciclo. Es muy difícil llegar a eso, ¿no? Estamos muy solidificados por todas partes. El ser humano está muy solidificado, en el fondo, por su ego. Y es de lo que tiene que desprenderse para llegar a eso. Pero al mismo tiempo, no debe desprenderse tampoco. Debe saber convivir con ello, debe saber adaptarlo a ello, porque es necesario tener el ego para tener una conciencia y para usar esa conciencia en el instante, en el momento en el cual se crea. Por tanto, es algo muy difícil, es algo que poquísima gente puede hacer hoy día, y yo considero que gente que cree que ha conseguido eso realmente no lo ha conseguido, ¿no? Están engañados. Hay un círculo de gente, ¿no?, que se engaña entre ellos, ¿no?, para sentir que tienen un tipo de poder, de sentido de ser, de existencia. En el fondo, es gente que se autoengaña, ¿no? Yo lo considero así. Yo creo que estamos en un punto en el cual nadie puede llegar a eso. Y eso también explica la grandísima solidificación del mundo que está ocurriendo en todos los aspectos, ¿no? Hay una solidificación masiva, psicológica, espiritual, todo, ¿no? Todo se está enfriando, todo se está congelando, todo está alejado del centro, ¿no? De aquello que le daba sentido a la vida. Ya he explicado en algunos vídeos el simbolismo de la rueda, ¿no? Esto es algo que explica muchísimo mejor René Guénon y otros autores, ¿no? Pero bueno, es un símbolo muy importante, ¿no? Tenemos un eje central del cual salen los radios, y eso crea la forma, la circunferencia en la cual crea la continuidad del tiempo, ¿no? Crea una indefinidad, ¿no? O sea, desde ese centro inamovible es un punto que realmente no cambia su posición, es un punto fijo, es algo eterno, es algo que siempre se encuentra ahí. Salen los rayos, ¿no? Salen los radios
en este caso, y le das la forma a la rueda. Y da igual el punto en el cual señales a la rueda, siempre va a acabar en el centro, ¿no? O sea, da lo mismo, no importa realmente, la rueda siempre acaba en el centro sin importar la zona que marques, ¿no? Tengo un vídeo de metafísica en el que hablo de esto de una manera muchísimo más profunda, con un lenguaje mucho más técnico, ya he comentado antes un poco esto, y yo recomiendo que lo veáis, ¿no? Para que entendáis un poco a lo que me refiero, ¿no? Ahí se entiende muy bien también todo el simbolismo del tiempo, ¿no? Cómo funciona realmente. Y cómo esto podemos adaptarlo a otros conceptos. Ya he dicho muchas veces que la vida se rige por símbolos. Es muy importante saber leer los símbolos, saber entender, saber comprenderlos, saber conectar las cosas. Eso es muy importante. Y de esta forma, con la rueda, podemos comprender que ese centro está en una zona atemporal. No funciona bajo la misma dinámica del resto de la rueda, ¿no? Porque el centro siempre se encuentra ahí, el centro realmente no se mueve nunca, sino que le da movimiento a la rueda. Y la rueda, en el momento, imaginémonos que tengo una rueda aquí, ¿no? Una rueda de una bicicleta. Esa rueda yo ahora mismo la agarro, ¿no? Es así. Hay una parte superior, ¿vale? Que esta parte realmente está a la misma distancia del centro, del eje, que la parte de abajo, pero esta parte se encuentra más alejada de la zona de superficie, ¿no? Una zona que es la que le da el sentido a la rueda para moverse, ¿no? O sea, digamos que esa superficie es la vida, ¿no? Esa superficie es ese sustrato que hace que la rueda tenga sentido y que hace que la rueda sea una rueda. ¿Por qué? Porque si hay solo un eje, el eje está ahí, el eje no tiene ningún propósito más allá que la creación, ¿no? Es una potencia, es algo que da la posibilidad de que exista una rueda. Si no hay una rueda, el eje no tiene ningún sentido, ¿no? Por eso llegamos a la conclusión que he dicho antes. Para que haya una nada, tiene que haber algo, ¿no? Que le dé un sentido a la nada, ¿no? Digamos que esa nada viene a ser el eje. El eje le da sentido a la rueda. La rueda tiene una función, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una superficie por la cual puede moverse. Y esa rueda es el tiempo. Es el tiempo, ¿no? Esa rueda, da igual donde la marques, que siempre va a ser un punto temporal. Y ese punto temporal siempre va a acabar en el punto atemporal, en el centro, en el eje de todo. Así que es muy interesante. Es muy interesante tener eso en cuenta y ver cómo funciona ese simbolismo y ahí llegar a la conclusión, como he dicho, de que para que exista la nada tiene que existir algo. Y sé que estoy jugando aquí con conceptos muy complejos. No puedo decir que exista la nada, ya que la nada no existe, no es nada. Pero tenemos una limitación del lenguaje muy fuerte para definir estas cosas, ¿no? En el fondo no queremos, no queremos un discurso perfecto, queremos que se comprenda, ¿no? Queremos que se comprenda y de eso trata esta explicación, de eso trata. Así que este simbolismo, esta forma simbólica, se puede ver en muchos sitios, se puede comparar con muchas situaciones de nuestro alrededor, con la vida en sí, con el nacimiento y la muerte de un río, con el nacimiento y la muerte de un árbol, de que es una semilla, en la oscuridad y en la frialdad del suelo, la humedad del suelo, hasta que nace, planta sus raíces, nace y acaba tocando el cielo, ¿no? Hasta que al final muere y cae, vuelve a la zona, vuelve al suelo, ¿no? Siempre volvemos al suelo, siempre volvemos a la parte más baja, siempre. Así que hay que fijarse en esto. Hay ciertos conceptos modernos que a mí no me cuadran, y yo no le veo la explicación, ninguna. Y por mucho que alguien me intente convencer, no lo veo, no lo entiendo. A mí no me pueden hacer creer que hay vida fuera de este planeta. A mí no me pueden hacer creer eso, ¿vale? Y no se trata de ser terraplanista
o cualquier tontería. No, da igual. No trata de eso. No trata de la forma del planeta. Todo esto son historias que sacan para confundirnos, para alejarnos de lo que realmente importa, que es centrarnos en nuestro interior, llegar a nuestra parte más interna. Pero yo considero que no hay ningún sentido en el que haya algo fuera de aquí. Todo lo que hay aquí ya es suficiente para llegar al propósito. No hace falta nada más. No hace falta. Por tanto, darle una forma al planeta lo veo algo innecesario. Lo veo algo muy sólido. Tremendamente sólido. Y hasta ese punto estamos llegando. Hasta ese punto estamos llegando de solidificación. Una solidificación tan grande en la que nos quieren hacer creer que somos una hormiga en un universo, que somos algo insignificante en una masa física inmensa, infinita. No, yo considero que eso es un punto de solidificación de estos tiempos modernos en los cuales nos encontramos y en el que estamos engañados, completamente engañados, ¿no? Yo no creo que exista vida fuera de este planeta. De hecho, considero que no hay nada fuera de aquí. Y no me refiero a la nada de la que he estado hablando antes. He hablado de algo mucho más profundo. Sino que simplemente no tiene razón de ser. No debe ser. No es nada. Porque no tiene ningún sentido. Lo que hay ya es suficiente para llegar al propósito del ser humano. Todo lo que hay aquí es lo que se necesita. Todo el símbolo que se necesita para llegar a eso ya está aquí. Señores, está enfrente de nosotros. No hace falta salir del planeta, no hace falta que haya otra especie. No tiene ningún sentido, ninguno. Por tanto, bueno, eso lo voy dejando ahí. Espero que haya sido un vídeo interesante. Como he dicho, hay un lenguaje muy técnico que ya he perdido, ha pasado mucho tiempo. No tengo esa profundidad del estudio tan intensa que tenía antes, ¿no? Dedicaba todo el tiempo a leer, a estudiar. Y ahora, pues bueno, no me encuentro en ese punto. Pero aún así, como he dicho, sigo teniendo las ideas, mi mente sigue funcionando, ¿no? No igual, con la misma claridad, pero sigue funcionando. Sigo pensando, sigo preguntándome las cosas, sigo viendo cómo, bueno, pasa el tiempo, pasa muy rápido, nos vamos haciendo mayores, vamos envejeciendo, la vida va cambiando, va mostrando diferentes situaciones y al final es ese camino del río, ¿no? Al final el río sigue bajando por su camino y sigue arrastrando todas las impurezas que encuentra. Y hay momentos en el que el río se encuentra en una zona de cauce y se estanca y luego continúa. Así es la vida, ¿no? La vida, pues bueno, tiene sus momentos, ¿no? Pero como he dicho, lo importante es centrarse en el instante, en ese momento en el cual eres absoluta y plenamente consciente de que tienes el poder de convertir algo en algo mucho más grande, ¿no? De poder crear el futuro a tu forma, a tu manera y de la mejor manera posible, ¿no? Según lo que tú estés buscando, ¿no? Y esto se aplica a muchos puntos diferentes de la vida de una persona, aunque no sea nada relacionado con el plano espiritual. En el fondo, todo lo que hagamos siempre va a ser para mejor, siempre va a ser para siquiera intentar acercarnos hasta ese propósito, aunque sea de manera inconsciente. La grandísima mayoría de la gente, de manera inconsciente, intenta buscar esa paz interior y no sabe encontrarla por la fase en la que se encuentra ahora mismo la existencia. Así que nada, señores, me alegro mucho de haber hecho un vídeo de nuevo, de haber podido hablar un poco.
expresar mis ideas. Quiero agradecer también a la gente que ha seguido ahí pendiente, me ha llegado mensajes de gente, lo agradezco muchísimo, ha pasado mucho tiempo. Es un canal pequeño, mejor, no necesito que sea un canal tan grande realmente, no busco fama, simplemente busco compartir mis ideas y bueno, me parece bien que haya gente a la que estos temas le interese, ¿no? En el fondo, bueno, hay gente con diferentes tipos de hobbies, de hábitos. A nosotros nos gusta esto y hablamos de esto, ¿no? Aunque tengamos nuestra vida y hagamos otras cosas en nuestra vida, pero es un punto en el cual coincidimos y nos gusta hablarlo y compartirlo. Así que nada, señores, nos vemos en la próxima. No sé cuándo será, pero en algún momento, desde luego, si Dios quiere. Hasta luego.